¿Cómo están? Feliz Día del Padre. ¿Van a tener tiempo de ir con la familia o no? Emilia ahí para que les dé un ratito. Muchas felicidades a todos por este día, por el Día del Padre, y felicidades a todas y a todos los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. CFE es una empresa pública, ejemplo mundial. Cuando subieron las temperaturas en Texas hace algunos años y subieron las tarifas de gas, porque prácticamente el 70% del gas natural que usamos es importado de Estados Unidos, pues vino un problema para algunos estados del país y CFE en 3 días resolvió el problema. Más bien, las y los trabajadores de CFE resolvieron el problema. Ahora que tuvimos las lluvias estas tremendas en la Huasteca, en 5 estados de la República, que prácticamente se cortó la distribución, la transmisión en muchos lugares de esta zona, mañana, tarde, noche, caminando, jalando postes. Ahí estaban las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que en tiempo récord restablecieron la luz para todas y todos los mexicanos. Son un orgullo para México, las y los trabajadores de CFE. Muchas, muchas felicidades por el trabajo que hacen todos los días. El otro día que estuvimos en Manzanillo, algunos trabajadores se acercaron y estamos viendo siempre la manera de mejorar las condiciones de trabajo y de ingreso de las y los trabajadores de CFE. En eso estamos también con Emilia, para que haya siempre un reconocimiento a su trabajo. Bueno, hoy es un muy buen día. Además de ser Día del Padre, estamos inaugurando esta planta de generación de ciclo combinado, que ayuda mucho a esta zona de Baja California, Mexicali. Aunque, increíblemente, yo no sabía, ya está interconectado el sistema. Con una línea de transmisión va a fortalecerse, pero siempre estuvo la península desintegrada del sistema eléctrico nacional. Y hoy me enteré que en septiembre de 2024, yo pensé que seguíamos trabajando en la interconexión. Hubo una primera línea de 300 megas, bueno, con una capacidad de transmisión de 300 megas que permite ya traer energía principalmente solar de Puerto Peñasco en Sonora para Mexicali. Es otra de las grandes obras de la Cuarta Transformación. Bueno, digo que es un buen día porque Mexicali es uno de los sitios con más altas temperaturas de todo el planeta. San Luis Río Colorado y Mexicali. No solamente de México, sino de todo el planeta. Llega a veces a 50 grados centígrados. Más de 50. Recuerdo haber visto un video que ponían un huevo y lo freían ahí en el cofre de un carro, nada más con la temperatura ambiente. Y obviamente, pues la gente cuando hay estas temperaturas, al mismo tiempo todos prenden el aire acondicionado. Y eso genera una demanda muy alta. Y vienen las tarifas, porque aunque haya subsidio, pues tanto consumo, pues a veces con aires acondicionados que no son tan eficientes, pues genera un consumo muy alto. Entonces, el que haya una planta de generación, pues tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico para Mexicali, tanto para las empresas que están en esta zona como para las personas. Y ahora me da mucho gusto porque Emilia ya informó que se va a fortalecer todo el sistema de distribución de Mexicali, de distribución de energía eléctrica. ¿Cuántos postes son? 4,000 postes nuevos, porque aquí todavía hay postes de madera. Entonces va a sustituir prácticamente todos los postes, lo que va a permitir pues disminuir las interrupciones. Entonces es un gran día para Baja California y un extraordinario día particularmente para Mexicali, la puesta en marcha de esta central. Cambió, cuando llegó la transformación, el esquema de reconocer el servicio de energía eléctrica. México tuvo empresas privadas que generaron la electricidad por muchos años. Fue en 1960 que López Mateos decide nacionalizar la industria eléctrica.
se compran las acciones de las empresas eléctricas inglesas, estadounidenses principalmente, para que hubiera una sola empresa pública. Entonces, de hecho, CFE se forma con el general Cárdenas, pero como única empresa para generar, transmitir y distribuir energía eléctrica es a partir de 1960. Como siempre, igual que cuando se expropió el petróleo, decían que México no iba a poder, que no tenía personal capacitado para echar a andar una empresa. Fue en aquellas épocas que se cambió el voltaje, porque había voltajes distintos en todo el país. Se hizo una labor muy importante para unificar el voltaje en todo el país, gracias a que hubo una empresa del Estado mexicano, de la Nación, para suministrar electricidad. De 1960 a 1990, la electrificación del país pasó más o menos del 40% de hogares electrificados a alrededor del 85%, gracias a una empresa pública, a Comisión Federal de Electricidad. Después vino un periodo de privatizaciones, una visión de que lo privado era mejor que lo público siempre iba a ser ineficiente, que lo público había corrupción, que lo público no tenía sentido y había que privatizar. En el mundo entero, en muchos lugares, se privatizó todo, generación, transmisión, distribución, para entrar a un mercado eléctrico. En realidad, en muchos lugares demostró sus fallas después, muchísimas fallas por no considerar muchos temas técnicos y solamente considerar el mercado. Pero en México creció primero la generación independiente, es decir, empresas privadas que generaban electricidad para venderse a la Comisión Federal de Electricidad, con contratos leoninos realmente, porque se pagaba por generación, por capacidad, aunque no estuvieran operando, de todas maneras se pagaba. Y entonces el kilowatt hora que pagaba CFE a quien generaba pues era muy, muy alto. Después vinieron las llamadas sociedades de autoabasto, totalmente fuera de la ley, de un mercado eléctrico que no estaba permitido, pero que en realidad existía. Se generaba energía renovable en el sur y se compraba en el norte. Y dijeron, eso es una sociedad de autoabasto. Usaba las líneas de transmisión, de distribución y no se pagaba absolutamente nada. Una forma de privatización del sector eléctrico. Y ya en el 2013 vino el golpe final con la reforma energética que convirtió a Comisión Federal de Electricidad en lo que era entonces la empresa productiva del Estado. Se separó artificialmente en empresas regionales y también en empresas verticalmente integradas. Antes era una sola empresa y después se separó, supuestamente para ponerlos a competir entre una región y otra, cuando en realidad lo único que ocurrió es que se fue desintegrando la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Obrador ya no tuvo, o más bien quiso hacerlo, dos cosas quiso hacer. Uno, integrar verticalmente la CFE de nuevo. Y dos, darle prioridad a las plantas de generación de Comisión Federal de Electricidad en el despacho eléctrico. Propuso esa ley, se aprobó la ley en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le echó para atrás, diciendo que no era constitucional. Cuando llegamos nosotros ya con las 2/3 partes del Congreso, entonces sí nos dio oportunidad de hacer los cambios. Regresamos a Comisión Federal de Electricidad el nombre de empresa pública. Muy importante, porque claro que queremos que sea productiva, ese no es el problema. El problema es que es una empresa pública del pueblo de México, de la nación, y tiene que tener prioridad por encima de todas las demás, porque es una empresa del pueblo de México. Entonces recuperamos la capacidad de empresa pública. Y lo segundo es la prioridad en el despacho eléctrico de todas las plantas de Comisión Federal de Electricidad por encima de las privadas. Y eso también le da una visión completamente distinta a la CFE. En el sexenio anterior fueron 6 plantas, ¿no? ¿O cuántas? 6 de ciclo combinado que hoy que estamos nosotros inaugurando. Y ahora nosotros tenemos la intención de generar o de instalar alrededor de 32,000 megawatts adicionales en el sistema eléctrico nacional. Yo creo que ustedes saben que yo me dediqué muchos años a la energía. Yo estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y luego hice maestría y doctorado en ingeniería en energía. Y me dediqué muchísimos años a estudiar los impactos de la energía en el medio ambiente, energía y cambio climático particularmente. Trabajé también en CFE,
fui asesora de la Gerencia de Estudios Económicos de Comisión Federal de Electricidad, con una visión que era atender la demanda, no solamente la oferta de energía. Pero esta visión de que la producción de energía en México tiene que tener al menos 3 características. La primera es garantizar soberanía nacional. La segunda es disminuir sus impactos ambientales, sustentabilidad, y la tercera es justicia social. Las 3 son indispensables para el desarrollo del sector eléctrico nacional. Entonces, de estos 32,000 megawatts, nuestro objetivo es que 22,000 sean de energías renovables. Algunos de CFE no les gustan tanto las solares ni las eólicas, porque pues, es una generación que no tiene una base permanente como estas. Se genera tanto, tiene la capacidad, se nace, pide, y ahí está, la generación en el instante. Con la solar no se puede tanto, porque si hay nubes, genera menos. Si es de noche, pues no genera. Pero es indispensable reducir también los impactos ambientales de la combustión de gas natural, que siempre impacta en el cambio climático y en la contaminación atmosférica. Entonces son 22,000 megawatts que esperamos poder desarrollar. La gran mayoría son de Comisión Federal de Electricidad. En algunos casos le llamamos inversión mixta, aunque en realidad la planta se queda con Comisión Federal de Electricidad y se ocupa algo de financiamiento privado que permita evitar el endeudamiento de Comisión Federal de Electricidad, pero las plantas son de Comisión Federal de Electricidad. Cuando llegó el presidente López Obrador, CFE generaba como el 30% de toda la energía eléctrica. Cuando sale, CFE genera 54%. Y nosotros queremos dejar el 60% ya con las plantas de inversión mixta para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Esto no sería posible sin ustedes, sin quien conoce, quien opera, quien trabaja todos los días y que entrega realmente no solamente el amor por esta gran empresa, sino el amor por la patria, que es quizá lo más importante para todas y todos los mexicanos, y el amor al pueblo, que está en cada una y cada uno de los trabajadores de CFE. ¡Que viva la Comisión Federal de Electricidad! ¡Ah, se me olvidó! Puras mujeres ahora, ¿eh? Es Día del Padre, pero tiene la primera directora mujer de Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, que empezó de abajo, como ustedes, y que es una excelentísima, extraordinaria directora de Comisión Federal. Luz Helena González, secretaria de Energía, también, que trabaja día y noche. La gobernadora Marina del Pilar, que también queremos mucho y hace un gran trabajo al frente de Baja California. Y bueno, nos acompaña Edna Vega, que es la secretaria de SEDATU. Que vivan los papás y que vivan las mujeres. Muchas gracias a todas y a todos.